estaremos estudiando Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Por favor, abran sus Biblias en el Colosenses, en el capítulo 1, versículos 20 al 23. Hemos llamado a este estudio el ministerio de la reconciliación. Antes de empezar, como siempre, invocamos el nombre de Dios para que esta palabra venga de parte de Él, no de parte de nosotros. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra que aprenderemos en el nombre de Jesús, estudiando por medio de tu Espíritu Santo. Gracias en Cristo. Amén. Para los que siguieron el estudio de la semana pasada, vimos cómo Jesús está por encima de todo, cómo se le puede decir la supremacía de Cristo sobre todo. ¿Recuerdan los versículos anteriores, desde el 14 hasta el 19? Si ustedes leen ahí van a encontrar lo siguiente. Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Y explicábamos que eso tiene que ver con el primero en rango en toda la creación. Primero en rango en toda la creación. Luego dice que Jesús es el creador, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Se nos dice que Jesús es el centro de la creación. Se nos habla de que Jesús es eterno. Se nos habla de que Jesús es el sustentador de todas las cosas. Se nos habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia. Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús es el origen de todas las cosas y en Él habita toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. Si no lo han visto, pueden entrar y buscar en nuestra página el estudio de Colosenses capítulo 1, versículos 14 al 19. 10 características que solo Jesús tiene. No ha habido ni habrá un solo ser humano en esta tierra que cumpla con estas características que lo colocan a Jesús completamente fuera, elevado por encima de cualquier ser humano. Impresionante, ¿no? Pero, si vamos a buscar en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos está diciendo? A ver, repasemos, ¿no? Dios es la imagen, Jesús es la imagen del Dios invisible, el creador, el primero en rango en toda la creación, el sustentador, el eterno. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Es el alfa, el omega, el principio, el fin. En Él habita la plenitud de la deidad, es el origen de todas las cosas, la cabeza de la iglesia. Pero de ninguna de estas cosas se aferró. Jesús no se aferró a toda esta posición que le corresponde como Dios, sino que se despojó de todo eso, nos dice Filipenses. Versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de todas esas características que lo colocan como Dios en la tierra. ¿Y para qué se despojó? ¿Para qué se despojó? Filipenses 2:7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Se despojó de su divinidad, vamos a decir así, y se hizo hombre. En realidad está mal dicho. Él no se despojó de su divinidad nunca, pero él se despojó de todos los privilegios que tenía. ¿Para qué? Para hacerse hombre, para hacerse siervo de nosotros. Y luego dice en el versículo 8, y estando en esa posición de haber dejado su trono en el cielo y encarnarse en la tierra, dice, estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte reservada exclusivamente para los peores delincuentes. Él se hizo hombre y se humilló, claro. Imagínate, pues, hacerse hombre para él era una tremenda humillación y él aceptó hacerse hombre. ¿Para qué? Para ir obedientemente hasta la muerte de cruz. ¿Con qué fin? ¿Por qué Jesús se despojó de toda su posición y vino a hacerse hombre y morir en la cruz? ¿Con qué fin? Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice, y por medio de él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué Jesús se despojó de todo y se hizo hombre? Porque él tenía un objetivo: reconciliar a la humanidad con Dios. Reconciliar a la humanidad con Dios. Dice el texto, ¿por medio de quién? Por medio de él mismo. Él es el medio de la reconciliación. ¿Cómo hace la reconciliación? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto quiere decir que la sangre de Cristo derramada en la cruz tenía esta función de reconciliar al hombre y hacer la paz. La encarnación de Cristo, su muerte, su resurrección, hacen que Cristo sea el único que puede reconciliar a los hombres con Dios. Y el texto es interesante, dice, ¿qué cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. En conclusión, el universo entero puede reconciliarse con Dios por medio de la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa reconciliar? ¿Por qué Colosenses 1:20 utiliza este término? Colosenses 1:20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué significa reconciliar? Reconciliar significa restablecer la amistad perdida entre dos personas que estaban enfrentadas o separadas. ¿Entiende ahora el término? Restablecer la amistad perdida. La amistad perdida entre dos personas que estaban enfrentadas o separadas.
y él vino a reconciliar al hombre que había roto su relación, su amistad con Dios, estaba enfrentado con Dios, estaba separado de Dios. El objetivo de Cristo fue reconciliar a los hombres con Dios. Muy bien. ¿Significa esto que si Él viene a reconciliar, qué significa? Significa que los hombres, desde nacimiento, estamos alejados de Dios. Contrario a lo que la gente quiere hacernos creer, de que el hombre es bueno en el corazón, en el fondo, etc., lo que la Biblia presenta es que mi relación con Dios está rota. En Colosenses 1:21, vamos a leer Colosenses 1:21, nos dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Noten ustedes, tres cosas se diferencian acá para las personas. Dice, en otro tiempo erais extraños, erais enemigos y hacían malas obras. La palabra dice que efectivamente, nosotros no nacemos amigos de Dios, nacemos enemigos de Dios. Por eso tendemos a hacer cosas que ofenden a Dios. En Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8 dicen: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, los que viven según la carne están en enemistad con Dios, se comportan como enemigos de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2, nos dice: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una barrera que nos separa de Dios. Según la palabra de Dios, somos enemigos de Dios, somos extraños a Dios, y por último, hay una división entre Dios y los hombres, hay una separación, hay un muro que nos separa de Dios. Ese muro que se levantó es producto de nuestro pecado. Nuestro pecado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Vamos a entender. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Reconciliarnos con Dios, romper esa barrera que nos separaba de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, romper esa barrera que habíamos levantado nosotros en contra de Dios. Quiero que me acompañen a Romanos, al capítulo 5, versículos 6 al 11. Romanos 5, versículos 6 al 11, y pongan mucha atención, porque dice:
Porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, quiero que entendamos entonces. Fuimos reconciliados. Estábamos en bronca, en pelea, separados, de espaldas, alejados de Dios. Y Jesucristo viene a reconciliarnos con Él. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su muerte en la cruz. ¿Qué es lo que logra? Y quiero que tomen nota por lo siguiente. La muerte de Cristo, lo primero que entienden es que en muerte sustitutoria, Él obtiene por su muerte sustitutoria en la cruz, obtiene perdón para tus pecados. Porque Él está muriendo en el lugar que tú deberías morir. Entonces Él toma tu lugar, muerte sustitutoria, y paga por ti, para obtener para ti perdón. La primera cosa que obtiene Cristo en la cruz para ti es perdón. La segunda cosa que hay que entender es que Cristo con su sangre está pagando el precio de tu rescate. Porque al ser tú esclavo del pecado, ¿no? Al ser esclavo del pecado, entonces eres esclavo del enemigo, eres esclavo del diablo, eres esclavo de Satanás. Entonces, para liberarte tenía que pagar un precio de rescate, tenía que redimirte. Redimir significa pagar el precio de rescate. Y entonces el precio de tu rescate era su sangre. Entonces, al morir en la cruz, Cristo obtiene para ti perdón. La segunda, redención, porque te está comprando a precio de sangre. Y en tercer lugar, obtiene para ti limpieza. ¿Y qué significa esto? Que con el perdón de Cristo que Él te ofrece en la cruz, no solamente perdona tus pecados, sino que borra tu historial. Borra tu historial. Y cuando te presenta delante de Dios, te presenta y tu alma está absolutamente limpia. No solamente te ha perdonado, pero ha borrado todo tu historial. Y entonces, delante de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, Dios te ve y te dice, wow, Él está limpio en su historial y actualmente está limpio de pecado, entonces yo lo voy a declarar una persona justa. Y por eso la Biblia le dice que eres justificado. Entonces, Dios te declara justo y por eso es que podemos entrar en la vida eterna. Entonces, repito, la muerte de Cristo en la cruz obtiene para ti perdón, redención, justificación. Y esto es maravilloso, porque para ser beneficiarios de eso, para obtener el perdón, para obtener la redención, para obtener la justificación, tú tienes que unir tu corazón al de Cristo, si no, no tiene efecto. No tiene efecto. Si tú te casas con un millonario, entonces te vuelves millonario, ¿no es cierto?
Si tú te casas con una persona pobre, pues te quedas pobre, ¿no? Pero si tú te casas con una persona que tiene mucha riqueza, automáticamente te haces heredero, beneficiario. Y por eso, para poder ser beneficiario del perdón que Cristo ofrece en la cruz, hacerte beneficiario de la redención, hacerte beneficiario de la justificación, tienes que unir tu corazón a Cristo. Y eso la Biblia le llama conversión. Cuando decides convertirte de tus malos caminos y volver a Dios. Cuando decides cambiar de rumbo y das una vuelta de 180 grados y ahora dices, yo quiero seguir a Cristo. Entonces, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, podemos volver en amistad con Dios. Ahora sí, recién podemos volver en amistad con Dios. ¿Por qué? Porque ahora no hay ninguna barrera que me separe, porque mis pecados han sido perdonados, he sido comprado a precio de sangre y he sido justificado delante de Dios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Naturalmente, una persona que no conoce el Evangelio, estos términos son un poquito complicados, pero no para los que están escuchando este estudio. Tú que estás escuchando este estudio, estás entendiendo el mensaje de salvación para que puedas compartirlo con otros. Para que puedas ir a la gente y decirle, escucha, hay una barrera de separación entre Dios y tú. No importa que seas religioso, no importa que trates de ser buena gente. Hay una barrera de separación construida por nuestro pecado. Necesitamos que alguien derrumbe esa barrera y construya un puente a través del cual podamos volver a Dios y reconciliarnos con Él. Y ese es Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que llegamos a reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿qué pasó con el ministerio de la reconciliación? Qué interesante es esto. Porque el ministerio de la reconciliación se transmutó, se traspasó a nosotros. El ministerio de reconciliación que Jesucristo cumplió en la cruz, ahora ha llegado a nuestras manos para que nosotros lo proclamemos, lo anunciemos, lo enseñemos a los demás. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Todas estas cosas provienen de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje vale la pena apuntarlo y vale la pena repasarlo. El ministerio de Cristo de reconciliar al mundo es ahora una tarea de los hijos de Dios. Dios nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos en este mundo para hacer entender a la gente que necesitan reconciliarse con Dios
y que Jesucristo es lo que Dios ha provisto para que esto pueda ocurrir. Y solo por medio de Jesucristo podemos reconciliarnos con Dios. No nos reconciliamos a través de una religión, porque mucha gente dice, no, todas las religiones son iguales. No es así. La Biblia enseña que en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay reconciliación, si no es en el nombre de Jesucristo. Somos embajadores, dice el texto, en nombre de Cristo. Representamos a Dios. Representamos a Dios. Y estamos acá para traer ese mensaje ante el mundo. Y luego dice que nuestro mensaje, por vuestra propia salvación, dice Pablo, os rogamos reconciliados con Dios, por vuestra propia salvación. Es decir, no le estamos diciendo a la gente, reconcíliate con Dios y vamos a sacar algún provecho de eso. Le estamos diciendo a la gente, necesitas de Dios. Necesitas de Dios. Reconcíliate por tu propio bien. Y acá hay algo que hay que entender. La reconciliación no es incondicional. Tenemos que responder a ella. Es decir, no es que estamos reconciliados con Dios en forma automática o en forma universal. Es decir, que la muerte de Cristo ha hecho que todo el mundo se reconcilie con Dios. Esto no es verdad y nosotros conocemos gente tan malvada que obviamente esas personas no se han reconciliado con Dios y no merecen entrar ante la presencia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la reconciliación no es algo universal que se consiguió en la cruz, sino es algo individual. El individuo tiene que reaccionar y tiene que pedir y tiene que desear reconciliarse con Dios. Entonces, cuando alguien me habla sobre este tema, yo tengo un esquema muy simple. Son 4 pasos. 4 pasos para evangelizar. El primer paso es explicar con claridad que entre los hombres y Dios hay una separación, hay una enemistad debido al pecado en nuestras vidas y porque Dios es 3 veces santo. Entonces, lo primero que hay que decir a la gente, escucha bien, hay una separación entre Dios y tú. No hay ninguna relación entre Dios y tú, producto del pecado. En segundo lugar, el hombre no puede hacer nada para resolver esa situación. Nada. ¿Por qué? Porque resolver esa situación significaría que el hombre tendría que, primero que nada, pagar por sus propios pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que el hombre debería, para pagar por sus pecados, debería morir. Pero si muere, ya se condenó. Por eso el hombre no puede hacer nada para librarse de esa situación. Punto 3. Cristo vino al mundo a resolver esa situación y darnos una oportunidad de salvación. Pero eso le iba a costar la vida. Cristo vino al mundo para resolver esa situación y darnos una oportunidad de salvación. Pero eso le iba a costar la vida. Y en cuarto lugar, entonces el cuarto punto es que el camino ya está abierto. Jesucristo ya abrió el camino, ya tendió el puente. La humanidad puede reconciliarse con Dios si quieren. El problema está en el hombre que tiene que tomar esa decisión. Si el hombre no decide reconciliarse, si el hombre cree que entre él y Dios hay una relación, entonces no va a querer reconciliarse, va a decir, no, yo ya estoy reconciliado con Dios, pero nunca tomó la decisión. Ese hombre no va a recibir ni perdón, ni redención, ni justificación. El hombre tiene que tomar la decisión de volver a Dios y reconciliarse con Él. Repito entonces, primer punto, y quieres hablarle a alguien del Señor. Primer punto, le dices, 1, de que hay una separación entre Dios y los hombres, y que por eso no podemos experimentar ni la bendición ni el amor de Dios en nuestras vidas. Hay una separación. 2, nada que el hombre haga puede resolver esa situación,
porque la única manera de resolver la situación sería pagando por sus propios pecados, y eso significa muriendo, y si muere, se condena. 3. Cristo en la cruz hizo todo para abrir ese camino de retorno al Padre. 4. Es una decisión de los seres humanos volver y reencontrarse con Dios. Entonces, de esta manera podemos ayudar a las personas a encontrar el camino de salvación. Hemos hablado entonces que el objetivo de Cristo es la reconciliación de los hombres con Él. Ahora vámonos a Colosenses, al capítulo 1, y vamos a recordar algunas cosas. Colosenses en el capítulo 1. Nos dice esto, Pablo. En los versículos 5 al 6 nos dice que la palabra verdadera del Evangelio, que está llegando y creciendo en todo el mundo, versículos 9 y 12 dice, por lo cual intercedemos por ustedes a fin de que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, con gozo dando gracias al Padre. El versículo 13 nos dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14 nos dice, el Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículos 15 al 19, el Hijo, el Supremo en toda la creación. Versículos 20 y 21, por medio de Cristo, encontrar la reconciliación y hacer la paz con Dios. Y el versículo 22, ese versículo es importantísimo. Colosenses 1:22 dice lo siguiente. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A ver, vamos a entendernos bien. Significa entonces que la reconciliación que Cristo nos permite a través de su muerte en la cruz tiene como objetivo final que nosotros nos encontremos con un Dios santo. Y por lo tanto, Él quiere presentarle a Dios hijos santos, sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Significa que el proceso de salvación por la obra de Cristo en la cruz continúa en un proceso de santificación. Es decir, si yo he sido salvado por la obra de Cristo, si yo me he reconciliado con Dios, entonces la santificación es el proceso inmediato y siguiente. Lutero decía, si la justificación no produce santificación, entonces nunca ha sido salvo. Voy a repetir esto. Lutero dijo, si la justificación no produce santificación, entonces en realidad nunca has sido salvo. En cierta manera, algunas personas pueden fingir la fe. La Biblia habla de los que tienen apariencia de piedad. Pueden vivir una religiosidad copiando la forma de hablar, copiando el comportamiento de otros cristianos, pero lo que no pueden imitar es la necesidad interior que produce el Espíritu Santo de ser perfectos como nuestro Padre en los cielos es perfecto. La necesidad que siente el corazón de alguien que ha sido redimido por Cristo es una necesidad de honrar a Dios, de santificar a Dios. Si no hay eso en el corazón, eso no se puede imitar. Repito, podemos imitar la conducta externa,
pero no podemos imitar la conducta interna. Y como nadie ve tu corazón, nadie puede juzgarte en ese sentido, pero tú sí. Tú sí puedes juzgarte a ti mismo y decir, la verdad es que en mi corazón no hay esa intención de buscar la santidad. Entonces, ¿soy creyente de verdad? ¿He nacido de nuevo de verdad? ¿Hay dentro de mí esto? Nuevamente, puedes engañar al mundo entero. Puedes engañar al mundo entero y el mundo entero puede creer que tú seas un supercristiano. Pero tú en lo profundo de tu corazón tienes que hacerte esta pregunta. ¿Hay en mi interior esa necesidad del Espíritu Santo de buscar la santificación? ¿Hay en mi corazón esa necesidad de ser honesto en mi fe y vivir una vida que vaya acorde a un Dios santo? Mateo 5:48 dice, sed pues por perfectos vosotros como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces tienes que preguntarte, ¿te duele el pecado? ¿Te duele el pecado? ¿Te molestan las cosas de tu carácter que ofenden a Dios y a los demás? ¿O simplemente te disculpas a ti mismo? Bueno, todo el mundo lo hace, ¿no? Por ello, todo creyente es parte de este proceso de transformación, un cambio permanente que Dios va obrando en tu vida después que has sido reconciliado con Él. Cuando te has reconciliado con Dios, empieza este proceso de transformación. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Repetimos Colosenses 1:22. Por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, el objetivo de un creyente que ha sido reconciliado con Dios y la obra de Cristo en su corazón es convertir a ese creyente en un santo, irreprensible y sin mancha. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Y tú tienes que estar experimentando eso en tu vida. Tú tienes que sentir en tu vida, si te has reconciliado con Dios, que tú ves la mano de Dios obrando en ti para transformarte en una persona santa, irreprensible y sin mancha. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y hay un pasaje que me gusta discutir, en 2 de Pedro 3:14, que dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esa palabra procurad significa que haces tu mejor esfuerzo, haces lo mejor, lo más posible. ¿Por qué? Porque tú también estás comprometido con esa santidad. Para muchas personas creen que la santidad es como una planta silvestre que brota en forma natural y que nadie se da cuenta cuando sale, ¿no es cierto? Es decir, no hay ninguna intención personal, sino que debe brotar en mi corazón en forma espontánea. Sí, claro, brota en tu corazón en forma espontánea cuando mora en ti el Espíritu Santo. Pero también tú eres una persona pensante, consciente. Y tú conscientemente tienes que procurar con diligencia ser hallado por Dios sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Comprende lo que estamos hablando? Quiere decir que si bien es cierto el Espíritu Santo se encarga de producir este sentimiento en tu corazón, porque es algo que no se puede fingir,
Pero por otro lado, también es una decisión que tú tomas. Yo tomo la decisión y yo diligentemente quiero ser hallado por Dios sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Qué es lo que Dios va a utilizar para esto? ¿Qué es lo que Dios utiliza para transformar a los creyentes? En primer lugar, obviamente es la palabra de Dios, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Purificar a la iglesia por medio del lavamiento del agua que viene a través de la palabra. La palabra de Dios es como agua que te está lavando toda la inmundicia. Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestras vidas reaccionan. Si tú vas a una iglesia y te dicen solamente cosas bonitas, te están engañando. Porque el objetivo de la palabra de Dios es confrontarnos. Y cuando tú sinceramente le dices al Señor: Señor, hay mucho pecado en mi vida, hay malos pensamientos, hay malas actitudes, entonces no hay ninguno de nosotros que sea perfecto. Entonces cuando llegas a la iglesia, la palabra debería confrontarte. Si la palabra no te confronta, si la palabra te hace sentir bien y sales de la iglesia diciendo: wow, soy lo máximo, entonces hay un error. Porque la palabra lo que quiere es limpiarte, purificarte. Por eso la palabra de Dios, Dios la utiliza para hablar a tu corazón. En segundo lugar, muchas veces las pruebas y la tribulación son una forma también de purificar. En Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, a veces las pruebas también son medios de purificación, porque Dios quiere que seas una persona santa y sin mancha. A veces no entendemos esto cuando vienen las pruebas, pero lo que Dios está haciendo cuando te vienen las pruebas es que te está purificando, está elevando la temperatura para purificar el oro, está elevando la temperatura para purificar la plata, está elevando la temperatura para purificar tu alma. Vamos terminando con Colosenses, el capítulo 1, el versículo 23. En el capítulo 1, el versículo 23, nos dice Pablo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Vamos a leer desde el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Perfecto. En su cuerpo de carne, perfecto, por medio de la muerte, muy bien, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Maravilloso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hay tres condiciones para que Dios siga obrando en tu vida, para que Dios te vaya transformando. Hay tres condiciones acá. Primera, permanecer fundados. Segunda, permanecer firmes. Y tercera, sin moverse de la esperanza del evangelio. Y esto me habla de una persona que tiene un corazón firme, estable en el Señor. No estamos hablando de gente que va volando por las iglesias, no estamos hablando de gente que va y viene.
Es decir, asiste un tiempito, ya deja de asistir, vuelve a asistir y promete, sí, a partir de ahora, y después deja de asistir. Estamos hablando de gente que asiste, que está permanente en los caminos del Señor, que se mantiene firme, porque a esa persona es que Jesús puede transformar. Noten esas tres palabras. Dice permanecer fundado, arraigado, bien fundamentado, ¿no? Segundo, permanecer firme en la fe. Y tercero, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Porque es como la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Si nos mantenemos unidos, permanentes, agarrados al Señor, entonces Él puede hacer su obra en mí. Si yo voy y vengo, no puede hacerla. Pues. Si yo soy una persona voluble, inestable, hoy día estoy arriba, mañana estoy abajo, no puede Dios hacer la obra en ti. Necesitamos estar firmes, bien fundamentados, firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y entonces Dios va obrando en tu corazón. Oremos. Gracias, Padre, por esta palabra y por este estudio. Pedimos que bendigas y nos guíes y lo lleves a escuchar a las personas que necesitan escucharlo. En el nombre de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en